Últimamente, en el ámbito futbolístico, circulan rumores de que el Dinamo de Kiev está buscando activamente un nuevo delantero. Y eso solo significa una cosa. El joven y sumamente efectivo Matvei Ponomarenko, lo más probable, se marchará al campeonato europeo después de solo una buena temporada en la UPL. Periodistas deportivos destacados, como Víctor Batsko, afirman abiertamente que los clubes europeos están dispuestos a pagar 25 millones de euros por el talento. Y además, Igor Surkis seguramente no dejará ir al jugador por una suma menor. Si esta transferencia se concreta, Ponomarenko se convertirá en otro representante de Ucrania, por quien los grandes de Europa han pagado una suma considerable, al menos para el campeonato ucraniano. Así que hoy hemos decidido recordarles el top 5 de los traspasos de ucranianos a Europa, donde hubo lugar tanto para esquemas de negocios geniales como para auténticas anécdotas de transferencias. De inmediato, les digo que Mikhailo Mudryk, Ilya Zabarny y Andriy Shevchenko no entraron en este top, ya que sus historias son demasiado conocidas. Así que hoy recordaremos historias no menos famosas, pero algo olvidadas, historias. Esta es una nueva sección en nuestro canal, así que apóyenla con un like y suscribiéndose, lo que nos motivará a generar contenido más interesante para ustedes. Están en el canal Focus Noticias, mi nombre es Ilya Demedenko y hoy, aunque no sea tan relevante, será muy nostálgico. Abre nuestro ranking una historia que quedó para siempre en los libros de texto del negocio futbolístico, como uno de los caprichos más extraños en la carrera del genial Pep Guardiola. En el verano de 2009, el entrenador principal del Barcelona catalán se obsesionó literalmente con la candidatura de un defensor ucraniano, viendo en él la figura ideal para su filosofía futbolística. En ese momento, Dmytro Chigrinsky era un jugador clave en la plantilla dorada del Shakhtar Donetsk de Mircea Luchescu, con el que acababa de ganar la histórica Copa de la UEFA y se había llevado el oro del campeonato de Ucrania. El defensa de 22 años impresionaba por su sangre fría única, su juego de hierro en el juego aéreo y sobre todo por su fenomenal primer pase con ambas piernas, lo que le permitía lanzar ataques verticales de inmediato. Guardiola presionó personalmente al presidente del club, Joan Laporta, exigiendo que ficharan precisamente al jugador de Odessa. Y los catalanes pusieron sobre la mesa en ese momento una suma astronómica de 25 millones de euros. A pesar de que Chigrinsky ni siquiera tenía derecho a jugar por los españoles en la Liga de Campeones porque ya había jugado por los mineros. Esta transferencia se convirtió instantáneamente en el principal chiste de Cataluña, ya que la adaptación del ucraniano en el Camp Nou se transformó en un fiasco prolongado y doloroso. El exigente público local se burlaba abiertamente y silbaba tras cada error táctico de Dmytro. Y el estatus estelar de compañeros como Messi y Xavi solo aumentaba la enorme presión psicológica de la prensa española. Durante toda la temporada en la Liga y la Copa del Rey, Chigrinsky logró jugar solo 14 partidos, pasando en total un poco más de 1.200 minutos en el campo. ¿Y de qué se le recuerda, acaso? Por un error decisivo en el partido de Copa contra el Sevilla. Ya el verano siguiente, el nuevo presidente del club, Sandro Rosell, decidió deshacerse urgentemente de un futbolista poco rentable para tapar los agujeros financieros en el presupuesto de los catalanes. El Barcelona devolvió a Chigrinsky al Shakhtar Donetsk por solo 15 millones de euros, registrando una pérdida neta y para siempre inscribiendo a Dmytro en los rankings negativos de los peores fichajes europeos del siglo XXI. El siguiente puesto en nuestro ranking lo ocupa un fichaje que, al filo del milenio, debía simbolizar el inicio de una nueva y gran era para el norte de Londres. Pero en cambio, se convirtió en sinónimo de una de las mayores decepciones financieras en la historia británica. El exentrenador de la selección ucraniana, Serhiy Raibrov, y su memorable traspaso del Dinamo de Kiev al Tottenham en el verano del año 2000. En aquel momento, el delantero de 26 años tenía la categoría de una verdadera estrella europea. Junto con Andriy Shevchenko, él formaba un letal tándem ofensivo en el equipo de Kiev que literalmente arrasaba en la Liga de Campeones, llegaba hasta las semifinales del torneo europeo más prestigioso y hacía temblar a las defensas del Real Madrid y del Barcelona catalán. En el Dinamo, Rebrov mostró unas estadísticas impresionantes, marcando medio centenar de goles en el campeonato de Ucrania y convirtiéndose en el máximo goleador de toda la temporada europea de la Liga de Campeones. Gracias a su velocidad fantástica, su instinto goleador único y su capacidad, ganar balones aéreos frente a defensores corpulentos, a pesar de su baja estatura, atrajo la atención de los principales ojeadores de la Premier League inglesa.
El propietario del Tottenham, Lord Alan Sugar, quien normalmente contaba cada centavo, por el goleador ucraniano se atrevió a dar un paso loco y literalmente rompió la hucha del club. Los Spurs pusieron sobre la mesa una cifra récord para el club de 11 millones de libras esterlinas, casi duplicando su anterior récord de transferencias. Sin embargo, el gran cuento británico de Serhii Rebrov muy pronto se convirtió en un tráiler prolongado y sombrío. Su temporada de debut en la Premier League bajo la dirección de George Graham aún no parecía un completo desastre. El ucraniano aparecía regularmente en el campo y logró marcar unos respetables 9 goles en 29 partidos de liga. Todo se rompió irreversiblemente en marzo de 2001, cuando Graham fue despedido y el legendario Glenn Hoddle asumió el cargo de entrenador principal. El nuevo técnico profesaba un estilo de fútbol completamente diferente y desde los primeros días demostró abiertamente la total falta de química con el delantero ucraniano. Hoddle simplemente congeló a Rebrov en el banquillo, dándole apenas unos minutos en el campo, por lo que en su segunda temporada Serhii solo marcó un gol en 30 partidos. En total, habiendo jugado 75 partidos en todas las competiciones y marcado unos modestos 15 goles, Rebrov perdió definitivamente la confianza de los directivos, quienes se cansaron de pagar un salario enorme a un suplente. Como resultado, el Tottenham se vio obligado a ceder al jugador 2 veces al Fenerbahce turco y en el verano de 2004 lo dejó marchar gratis como agente libre al West Ham. Ese final tan deslucido llevó a que la publicación británica Daily Star y ESPN reconocieran oficialmente el traspaso de Rebrov como la peor transferencia en la historia del club londinense. La tercera posición de nuestro ranking de transferencias la ocupa un caso que se convirtió en el principal monumento a la lentitud mediática y la falta de oportunidad en la historia del mercado futbolístico ucraniano. El líder de muchos años del Dinamo de Kiev, Andriy Yarmolenko, y su tan esperado pero críticamente tardío traspaso al Borussia Dortmund a finales de agosto de 2017. En ese momento, Yarmolenko ya había superado el nivel de la UPL por lo menos 3 años antes. Acumulando estadísticas individuales impresionantes con el equipo de Kiev, disputó 340 partidos. En todas las competiciones marcó 137 goles y dio 90 asistencias. Andriy impresionaba a los ojeadores con su característico juego, su pierna izquierda en la banda derecha del ataque, un regate único desplazándose hacia el centro y al mínimo, era capaz de decidir el destino de los partidos en la Euroarena por sí solo. Sin embargo, el presidente del Dinamo, Ihor Surkis, mantuvo durante años a su principal diamante en una jaula de oro, rechazando ofertas de Inglaterra e Italia, hasta que los alemanes pusieron la oferta sobre la mesa. Unos sólidos 25 millones de euros, buscando urgentemente un reemplazo para Ousmane Dembélé, quien se fue al Barcelona. El inicio del extremo ucraniano en el Signal Iduna Park, bajo la dirección de Peter Bosz, parecía un verdadero cuento de hadas. Yarmolenko empezó a aportar desde los primeros partidos, marcando un gol espectacular en la Liga de Campeones en Wembley contra el Tottenham, y sumando varias asistencias en la Bundesliga. Fue reconocido como el mejor novato de la liga, y la afición de Dortmund estaba encantada con la técnica del ucraniano de 27 años. Sin embargo, el cuento alemán terminó tan rápido como comenzó. A principios de 2018, Peter Bosz fue despedido debido a los pésimos resultados. Y el nuevo entrenador, Peter Stoger, empezó a reconstruir el juego del equipo hacia un fútbol más físico y atlético. La situación se agravó definitivamente con una grave lesión en el tendón de Aquiles, que dejó a Yarmolenko fuera de la plantilla durante casi 4 meses, justo en el punto álgido de la temporada. En total, con las abejas, Andriy solo logró disputar 26 partidos en los que marcó apenas 6 goles y dio 6 asistencias. Entendiendo que el extremo veterano, tras una lesión grave, ya no encajaba en la filosofía de juego rápido del club, los directivos del Borussia decidieron asegurar una ganancia de inmediato, mientras aún había demanda por el jugador en las Islas Británicas. Ya en el verano de 2018, Yarmolenko fue vendido al West Ham de Londres por 20 millones de euros. El Dortmund sufrió pérdidas financieras mínimas, pero para el propio Andriy, este traspaso se convirtió en una clara demostración de que desde el campeonato ucraniano hay que irse a las principales ligas europeas a tiempo y no en el pico tardío de la carrera. Entonces fue En el cuarto lugar de nuestro ranking se encuentra un traspaso que debía convertirse en una hermosa historia europea sobre la conquista de Francia. Pero en cambio se transformó en un viaje caótico y muy rápido en las montañas rusas marsellesas.
Estamos hablando de Ruslan Malinovský y su traspaso del Atalanta italiano al Olympique de Marsella francés en el invierno de 2023. En ese momento, el futbolista de 29 años, formado en Žytomyr, tenía en Europa una reputación de hierro, es decir, era conocido por poseer un cañón único, en lugar de una pierna izquierda. Con el equipo de Bérgamo, Malinovský disputó 143 partidos, marcó 30 goles y dio 28 asistencias. Incluso llegó a ser el mejor asistente de la Serie A italiana. Sus disparos de larga distancia teledirigidos, su dominio en el centro del campo y sus precisos tiros de balón parado hacían temblar a los porteros de toda Italia. Sin embargo, debido a diferencias tácticas y a un serio conflicto con el entrenador principal Gianpiero Gasperini, Ruslan perdió su puesto fijo en el once titular. Esto fue aprovechado por el Marsella, que buscaba un líder experimentado para la Liga de Campeones y aceptó pagarle al Atalanta 10 millones de euros más otros 3 millones en diversos bonos. El presagio de grandes éxitos para el ucraniano en el estadio Velodrome fue su fantástico y hermoso gol de la victoria contra el Paris Saint-Germain en la Copa de Francia, que literalmente volvió locos a los apasionados ultras marselleses. Y mientras tanto, otra oportunidad para el Marsella, Sánchez dispara a portería y otra vez Malinovský. Ruslan Malinovský marca en su segundo partido consecutivo, marca Malinovský. Ruslan Metiev entró en el grupo de los 4 jugadores mejor pagados del equipo con un salario de 350.000 euros al mes. El entrenador croata Igor Tudor, quien personalmente insistió en el fichaje de Malinovský y construyó el juego en torno a él, inesperadamente dejó el club al final de la temporada debido a desacuerdos con la directiva. El nuevo técnico de los provenzales, el español Marcelino, profesaba una filosofía completamente otro esquema táctico, el 4-4-2, donde simplemente no había lugar en el campo para las habilidades creativas de Ruslan. La situación empeoró considerablemente debido a la presión constante de la prensa e incluso a un escándalo local en las redes sociales, donde los exigentes aficionados franceses acusaron al ucraniano de falta de respeto, porque publicó un mensaje en inglés y no en francés. En total, tras disputar 23 partidos con el Marsella y marcar solo 2 goles, Malinovský se convirtió en víctima de una limpieza de plantilla. Tan solo 2 meses después de la compra oficial de su contrato, los franceses lo cedieron apresuradamente. Ruslan fue cedido al Genoa italiano, que posteriormente lo compró por unos modestos 7 millones de euros. El Marsella registró pérdidas financieras y este traspaso demostró claramente cómo el caos total dentro de la directiva del club puede arruinar incluso el fichaje del futbolista más estelar y preparado. Cierra nuestro repaso de fichajes el caso Parade, que es la absoluta antítesis de los problemas anteriores y es un ejemplo de un negocio futbolístico ideal ejecutado con precisión quirúrgica. Se trata del canterano del Shakhtar Donetsk, Anatoly Trubin, y su grandioso traspaso al Benfica de Lisboa en agosto de 2023. En ese momento, el portero de 21 años ya contaba con una enorme experiencia jugando al más alto nivel. 94 partidos con el primer equipo de los mineros, 3 títulos de campeón de Ucrania y actuaciones regulares en la Liga de Campeones, donde cerró su portería a cal y canto en los partidos contra el Real Madrid y el Inter de Milán. Trubin impresionaba a los ojeadores portugueses con su moderna complexión física, una reacción fantástica bajo los palos y sobre todo su juego frío y seguro con los pies, lo que permitía al equipo salir de cualquier presión. Como el contrato de Anatoly con el Shakhtar expiraba en un año y él se negaba a renovarlo, los de Donetsk tuvieron que vender a su diamante por solo 10 millones de euros. Sin embargo, el director general Sergi Palkin consiguió unas condiciones geniales, 1 millón más en bonificaciones y un astronómico 40%, gracias, del monto de la próxima venta del portero. La llegada del joven ucraniano al estadio Dolush al principio generó bastante escepticismo en los medios locales. De hecho, Trubin logró soportar una presión enorme y competir con el experimentado griego Odiseas Vlachodimos, quien durante años fue el indiscutible número 1 de las Águilas. Sin embargo, Anatoly superó a su competidor en un tiempo récord. Ya al cabo de un mes, el portero griego tuvo una discusión con el entrenador Roger Schmidt y pronto se marchó al Nottingham Forest inglés. Trubin recibió plena confianza y de inmediato se convirtió en el favorito principal de la afición lisboeta, salvando regularmente al equipo, tanto en la liga como en las competiciones europeas. Su habilidad única para leer los tiros desde el punto de penalti le permitió batir el récord histórico del club por la mayor cantidad de penaltis atajados en una temporada. Sin embargo, el momento más increíble en la carrera europea de Trubin ocurrió en enero de 2026, en un partido de la Liga de Campeones contra el propio Real Madrid.
En el minuto 98, el Benfica ganaba 3-2, pero ese resultado no era suficiente para que los portugueses avanzaran a los octavos de final. Anatoly, siguiendo las órdenes del entrenador José Mourinho, corrió al área rival para participar en la ejecución del tiro libre final, y tras el centro de Fredrik Aursnes, remató de cabeza y envió el balón al fondo de la red, estableciendo el marcador final de 4-2. El momento del gol se difundió instantáneamente por todos los medios europeos, convirtiendo por un tiempo al portero en el futbolista más reconocido del mundo. En general, Anatoly consolidó firmemente su estatus como uno de los porteros más prometedores de Europa, y su valor de transferencia actual superó con creces los 40 millones de euros. Los jefes portugueses ya se frotan las manos esperando una futura transferencia multimillonaria a la Premier League, y el Shakhtar Donetsk se prepara para recibir su gigantesco porcentaje de la reventa, que compensa por completo la modesta suma inicial. Gracias por ver el episodio hasta el final. No olviden escribir en los comentarios si quieren ver más contenido deportivo en nuestro canal. ¿Hacemos un ranking así en el próximo video? Hasta la próxima, nos volveremos a escuchar.